Bueno, hoy estamos para entrevistar a Perry O'Killian en el marco de los encuentros y diálogos de la revista Last Avenue de Literaturas Comparadas y Traducción. Van a ser alrededor de 7 preguntas, Perry, y después un margen para agregar lo que todavía falte. Así que bueno, Ujú. primero muchísimas gracias por esta Bueno, posibilidad y bienvenido. gracias a vos por la Bien, invitación. Ujú. de nada. ¿Podrías, por favor, para comenzar, tipo, presentarte y contarnos cuál es tu relación con el idioma gaélico, con las Ujú. culturas celta e irlandesa? Bueno, mi nombre es Fernando Kilian, soy descendiente de irlandeses de cuarta generación, como la mayoría de los irlando-argentinos, que en mi caso particular no heredé de manera familiar la cultura irlandesa, sino prácticamente se había perdido, porque bueno, se mezcló con otras colectividades, como la italiana o la alemana. Pero bueno, la cuestión es que quisiera un poco que prendiera. Entonces tenía mi viejo, o sea que como siempre digo, lo único que tenía de irlandés que era burrero, que le gustaban los caballos, pues después cantaba tango, le gustaba el fútbol, o sea, o sea, era más, digamos, no tenía mucha, el aspecto, lo que sí me notó de mi viejo, que después descubrí de grande bueno, mi familia, digamos, mi apellido Killian viene de, como la mayoría de los irlandeses que vinieron acá, vinimos de la zona de Westmeath, que es el centro de Irlanda, pero el apellido surge del condado de Mayo, del oeste, ¿no? Que fue el mismo condado donde nació el Almirante Brown, y vos lo ves a mi viejo, ahora que justamente murió casi a los 80, casi como la misma edad de la mi mente, y vos lo ves, son casi 2 gotas de agua, es impresionante el parecido que tenía físico con el Almirante Brown. Este, y entonces siempre decía, nosotros somos Killian, somos irlandeses, y qué sé yo, bueno, y se enorgullecía de tener un apellido irlandés, pero no pasaba de eso, ¿no? O sea, y por otro lado, mi hermano, que le gusta el cómic, las películas, y siempre estuvo más por ese lado del fantasy, ¿no? Decía, sí, los celtas somos, los irlandeses somos celtas. Entonces, bueno, un poco fui ya de cierta edad empezando a un poco a indagar. Cuando veía cualquier research que sea sobre celtas, sobre Irlanda, empecé a juntar un que otro material que me cae en mis manos. Pero puntualmente fue, bueno, digamos, a fines del, que se dio una serie de circunstancias particulares, ¿no? O sea, mediados de los 90, por el 95, por ahí, ¿no? O sea, se da que eh, bueno, hago lo que hace la mayoría. Llamo a la embajada a ver qué me pueden informar ellos. Me dice, va a venir la presidenta de Irlanda, Ujú. y que entonces era Mary Robinson. Y a su vez, ese mismo tiempo, conozco otra vez a mi hermana, a un muchacho de la colectiva irlandesa, Guillermo Rush, que fue el primero que me introdujo, en cierta manera, con el tema de la música celta, como la irlandesa, porque me prestó unos cassettes de música irlandesa. Él sí viene de una familia mucho más radicalizada en la cultura a tener familiar. Y bueno, cuando voy al acto allá de la presidenta en Plaza San Martín, me encuentro con un muchacho que se acerca a mí, Martin Casey, de la colectiva, un referente de la colectiva irlandesa, que, bueno, me comenta que había clases de gaélico en que él se ediciones a nivel gran. Gerard McGearty, que es un irlandés que tuvo muchos años viviendo acá, y él se que las daba y tenía un programa de radio en esa época en Radio Ciudad. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento formal. Hasta ese Ujú. entonces lo que fue era compilar poco material que había conseguido. Siempre se dijo, mi puntapié fue en realidad en la Biblioteca Nacional, que en esa época iba muy seguido a investigar sobre varias temáticas que me interesaban, no solamente el irlandés, sino que otras temáticas que me interesaban. Iba muy seguido a la Biblioteca Nacional, caí en la sección de consulta, en una enciclopedia universal de literatura, y ahí tuve mi primer contacto con la literatura irlandesa, porque había, digamos, transcripciones de poemas, textos en gaélico, y ese fue mi primer contacto formal, digamos, con y bueno, y por otro lado la clase de Mike. Ujú, ujú. Genial, es decir, que había como bastante cultura irlandesa floreciendo en ese momento también en que vos te aproximaste Y fue a la la época así, búsqueda. de que estaban los pubs irlandeses, un poco el boom celta, el tigre celta, el Riverdance, toda esa movida, digamos que hubo como un boom celta muy fuerte,
puntualmente en el vector irlandés. También, bueno, mi primer acercamiento también fue Enya, ¿no? Enya, digamos, Ujú, conocer a Enya, si bien, digamos, es otra cosa, pero bueno, la primera vez que escuché cantar en gálico fue por Enya, ¿no? ujú, En esa ujú. época. Y después los hermanos del grupo Clara. Genial, sí. Em, Tengo otra pregunta, pero me interesó algo de lo que dijiste también en relación a la cuarta generación de Sí. inmigrantes. ¿Tenés idea cómo llegó la primera persona de los irlandeses de tu familia a la Argentina? ¿Fue una decisión propia? ¿Fue algo que tuvo que ver con el gobierno británico en aquel momento? No, no tengo puntualmente ninguna información por lo que sabemos más que lo que se pudo indagar por las genealogías que investigó Eduardo Coglan y ahora porque también tengo un familiar de- que tiene una página que tenemos compartida ahí en Facebook que se llama Genealogía Killian Corry porque básicamente, digamos, los apellidos que son la rama del tronco familiar son cuatro familias en realidad, o sea, la rama Killian Kina y Corry McNamara. O sea, mi Mm, abuelo, que segundo nieto de los que vinieron, todavía era irlandés pura sangre, o sea, porque, digamos, era de los lados. Él fue que, digamos, con él se empezó la mezcla, ¿no? Que se casó con una descendiente italiana. ujú, Entonces, ahí lo que comprobé justamente después al meterme en la colectividad y también en contacto con la colectividad, es que, o con los alumnos, ¿no? Que uno iba contactando, se necesita gente de que a lo mejor que no tengan apellido irlandés, pero sí tengan apellido italiano, español, vasco, pero que tienen parte irlandesa materna, ¿no? Como que se comprueba como que la transmisión es materna, ¿no? Eso es lo interesante de parte de los irlandeses. Donde ya se te cortó la transmisión materna, como en mi caso, bueno, yo la pude recuperar ujú, no sin dificultad, pero digamos, es notorio eso, ¿no? ujú, Acá, por lo que, bueno, en el caso del pueblo, mi tatarabuelo era de un pueblo llamado Lochnavalli, y ujú, mi maquina, la mujer, era de Balimur, que eran dos pueblos vecinos, era como decir, bueno, José Mármol y Adroé, ¿no? O sea, era como dos localidades vecinas. Este, y resulta que se casaron acá, o sea, como que se comprometieron allá o ya se conocían allá, pero en realidad formalmente se casaron acá, vinieron por separado. ujú, El pueblo de Balimur sigue existiendo. ujú, Con lo navalino quedó solamente como un toponimio, pues no existe como ciudad ni como pueblo, desapareció, quedó en ruinas. Y así se sabe muchos pueblos de esa zona justamente de que prácticamente se vaciaron. Vinieron para acá todos y como se fue que una cadena, ¿no? O sea, acá, o sea, no tengo la comprobación, pero que hay de Maduro que mi tatarabuelo habrá venido con la mayoría a criar ovejas, ujú, hizo su pequeña fortuna y compró tierras en la zona, se instaló en Chascomús. Después, en la década de 1854, ujú, por lo menos él, eran seis hermanos, Kilian. La mayoría se instaló en la zona de Chascomús. Algunos se quedan en Chascomús, otros se fueron para otros lados, tipo Venado Tuerto, y mi tatarabuelo y otro de los hermanos se fueron a Saladillo, que se fundó más en la época de 1870 y algo. Fueron ujú. los primeros compradores, primeros loteadores de la zona de Saladillo, que en la tradición familiar quedó como que fueron los fundadores de Saladillo. O Ujú. sea, se deformó a Wow. ese nivel. Entonces, voy a buscar hay justamente en la Biblioteca Nacional hay una historia de Saladillo y figura un mapa del ejido y figura que Kilian tenía como cuatro manzanas en su nombre, ¿no? Ya que Ujú, no sé qué habrá quedado ujú, ahí como para reclamar o no, pero por lo menos sabemos que se ha hecho su buena compra ahí en Saladillo y fue de los primeros compradores. ujú, De ahí, bueno, mi abuelo nace en Saladillo, ujú, después se viene para Buenos Aires. ujú. Qué Eh, interesante eso, sí, que hay como mucha pero bueno, similitud, ¿no? sí, sí. Entre las tierras de Irlanda tal vez y esto de las pampas, ¿no? Que ellos lo Ujú, encontraban de esa manera como casi habitual. Eh, claro. sí, y los destinos también eran Argentina y Estados Unidos, ¿no? Para esas migraciones incluso. Ujú. Y bueno, y tuvieron la suerte de venir a Argentina, entonces Pero ahí quizá. sí, como que ahí se fue, como que la movida fue en toda esa zona. Bueno, Westmeath, Longford, Offaly, pero digamos, mayormente Westmeath fueron como todos vinieron en cadena, todo como si fue una cadena que vino uno y vino el hermano, el primo, el vecino, todo, y hasta el punto de vaciarse el pueblo entero, ¿no? Ujú, Pero lo que
la clave de allá es que la única zona de Irlanda que es plana. Ujú, Toda Irlanda es mayormente montañosa, ¿no? Con colina y montaña, como dice, como una olla, ¿no? Y la parte del centro, que es esa, es la única parte plana. Yo ujú, no conozco, pero bueno, es lo que me enteré. Y ujú. entonces es la más similar a lo que sería la Pampa, ¿no? Y por eso está el tema de la crianza de ovejas y todo eso. Ujú. Genial, genial. Y volviendo a esto de las actividades que estaban en boga, digamos, en los 90 en Argentina y demás, quería preguntarte por este tipo de asociaciones que existen en nuestro Mm, país, en Argentina. ¿Qué sí. tipo de actividades promueven y quiénes dirías vos que se acercan mayormente a estas asociaciones en Argentina? Sí, el tema es complejo, porque en realidad los irlandeses, cuando se instalan acá, se instalan en lo que sería la línea de fronteras, ¿no? O sea, todavía la línea de frontera de Buenos Aires era justamente, arrancaba Chascomús, Monte, Ranchos, Navarro, Mercedes, Luján, Capilla del Señor, Campana, digamos, todo lo que era, digamos, todo el arco ese de la línea de frontera antes, digamos, de la conquista del desierto, fue como donde se instalaron justamente los irlandeses, ¿no? Y ahí es donde sigue estando la mayoría de las colectividades, o sea, justamente la mayoría de los centros importantes. Después, bueno, se funda Venado Tuerto, Rosario, ¿no? Pero la mayoría de los centros importantes que siguen siendo todavía fuertes son Junín, Suipacha, un montón de lugares en Navarro, Mercedes, bueno, de Luján, ¿no? Son donde todavía, digamos, hay fuerte presencia, bueno, Capilla del Señor, Caminada de Eco, todavía sedes de colectividades irlandesas que se mantienen y siguen teniendo sus actividades allá. No, muchos, como sí, después se vinieron para Buenos Aires por cuestiones laborales, las mujeres porque estudiaban en el Santa Brigia, los hombres en el Colegio Fagi, y así como tenemos el Club Fagi, que es el club de exalumnos, que es la única institución que, bueno, desde hace unos 10 años que se cambió el estatuto, dejó de ser de un club de exalumnos, porque sabíamos que eran pocos y la gente que se acercaba era justamente gente más joven de la colectividad sin vinculación directa con el colegio o que no tenía, digamos, que le interesaban los centros irlandés y se cambió el estatuto a estatuto, a asociación civil, básicamente una asociación civil, este, Fagi Club, para justamente acercar o aceptar cualquier gente que sea o no sea de la colectividad, tenga interés en la cultura irlandesa y asociarse a la asociación y hacer actividades ahí. Desgraciadamente en el FAGI hubo una situación, dos situaciones. Una fue un problema legal con una ex empleada doméstica de ahí que, bueno, le hizo juicio a la institución. Y después un problema también con el tema de los alquileres, los ruidos, que con una denuncia que hubo también por ese tema. Y bueno, hubo que hacer distintas situaciones donde se trabó mucho durante mucho tiempo, después de la pandemia y todo eso. Recién ahora el FAGI está un poquito reabriendo las puertas, haciendo actividades, y sigue siendo el único centro en Capital que tiene, digamos, las puertas o la posibilidad de hacer actividades a puertas abiertas por un público general. Después lo demás, digamos, son los colegios, como los que ya están nombrados, y o si no, bueno, cada centro en cada parte del interior, para San Patricio, y Ujú, lo que se hace el encuentro nacional irlandés, que siempre es en octubre y noviembre, que es el único momento que, aparte de San Patricio, se hace el tema de convocarse las distintas asociaciones o gente de distintos centros de Irlanda, tratar de juntarse en un lugar una vez por año. Eh, Cuando fue el tema de los pubs, es como que la parte joven de la colectividad justamente encontró un espacio que no le daba la colectividad, ¿no? ujú, O sea, de expresarse en esos lugares. Cuando ahora vuelve un poco del tema de los pubs de desaparecer, bueno, ahora los que éramos los jóvenes, por eso somos los más grandes, y bueno, tratamos de promover que nuestros hijos también un poco sigan nuestra seña, ¿no? Pero bueno, ujú, depende. Eh, ujú, el tema de, bueno, justamente, desgraciadamente todavía sigue estando difícil de borrar ese mala imagen de que de la época de los pubs, de que la gente iba a hacer emborracharse, a hacer lío en esa zona y que eso no era San Patricio, que San Patricio era una fiesta, era una colectividad que, bueno, es prácticamente se festeja de que la colectividad está acá, ¿no? O sea, de los primeros ujú, irlandeses que se instalaron, pero que, bueno, obviamente explotó en esa época, en los 90. Una fiesta que era de una colectividad y que vuelve a ser de vuelta una fiesta cerrada, que cuando se hace ahora todos los años en Santa Brigia, a puerta ujú, cerrada, lo que quieren ir a Santa Brigia, bueno, o sea, puertas cerradas. No quiere decir que se le cierra la puerta a alguien que no sea de la colectividad, se puede ir tranquilamente, pero como que no ujú. tiene la apertura que tiene, o que podría tener si quisiéramos hacer algo como si demostrarnos como colectividad. Esa es la gran falencia de la colectividad, ¿no?
Ujú, No poder borrar esa mala imagen que quedó por cuestiones ajenas y encima se volvió a cerrar, ¿no? Y teniendo al lado un predio como Plaza Irlanda de 4 manzanas, ujú, en pleno Caballito, que donde se intentó hacer una sola vez un San Patricio ahí, se cayó un diluvio de la Gran Siete que nunca más intentaron hacerlo de vuelta. ujú, Y por otro lado se hace el famoso Buenos Aires Sobre Irlanda, que lo hace una asociación irlandesa que está por fuera de la colectividad, o sea, como que es autónoma, no pertenece a la federación, ujú, y que, bueno, como tiene apoyo del gobierno de la ciudad, sí, por suerte, bueno, digo, ahora sí, sí es un evento familiar, en Avenida de Mayo tiene una buena convocatoria, es un lindo evento que puede mostrarse como a las colectividades festejando San Patricio de manera familiar, pero sigue siendo todavía, digamos, difícil mostrar eso, que ya es algo mucho mejor, todavía no logro borrar esa mala imagen de que era San Patricio, era para emborracharse ese quilombo. ujú. Entonces, bueno, Tal cual. desgraciadamente, o sea, todo el mundo se le tira en contra a la persona que dirige esa asociación, y sin embargo los mismos irlandeses no hacen nada para que justamente decir, bueno, pero ¿por qué no nos unimos realmente? Hacemos un desfile, todas las colectividades nos mostramos como corresponde, y mostramos que somos una colectividad más antigua del país. Pero Ujú, bueno, es el tema, es complicado. Entonces dije, ujú. bueno, que se manejen ellos, yo hago lo mío, yo sigo, trato de hacer mi discusión del idioma, de la música, y bueno, y donde se puede compartir espacios bien y si no también. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es difícil eso. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a esos temas entonces, a la Ujú, docencia del gaélico y a la música. En primer lugar, un poco del idioma. Podemos discutir o conversar sobre a qué atribuirías vos el interés de estudiantes argentinos por el idioma gaélico. ujú. La mayoría no tienen una vinculación directa con la raíz. Algunos que sí, pero son los menos. Cuando yo iba a la de Michael, sí, había más gente de la colectividad por ese mismo motivo, ¿no? O sea, esa apertura que se dio, sí, digamos, los jóvenes fue más la zona del pub, pero también, digamos, gente de cualquier edad de la colectividad, bueno, como que bueno, los festivales, se empezó a hacer una serie de cosas y justo Michael fue en ese momento que, digamos, nunca pude dejar de indagar demasiado con Michael, ya falleció, bueno, de cuánto venía de antes con este tema, que siempre quedó un poco la deuda pendiente, no sé, tendría que tratar de juntarme con la señora, que me cuente un poco más de un poco los antecedentes de Michael, ¿no? Para tener un poco una idea de dónde venía él, desde cuánto venía con eso, o solamente fue lo que él sabía de Irlanda aprovechó en ese momento, o lo citaron lo de Kells, bueno, nunca supe bien, pero lo que hay gente que iba a clase de gaélico en ese entonces, sí, había más gente de la colectividad, unos pocos que no lo eran. Este, y bueno, en realidad yo terminé dando clases de manera fortuita, porque no fue nunca mi intención, simplemente fue que Michael trucó con el tiempo ese grupo, así como Santana, el profesor de gaélico, trucó en su grupo de alumnos en un coro, ¿no? O sea, y sigue con el coro mayormente, y las clases también como puede, y ahora él está, por ejemplo, mucho más fuerte ahora él está en ese momento que tuvo Michael en los 90, ¿no? Él ahora está, digamos, que no da abasto con los alumnos, porque con el tema de la serie Outlander, hubo un boom ahora del Ujú, escocés. Entonces, bueno, él está feliz de la vida, pero a su vez también está tratando de cumplir con todos. ujú, Eh, por mi parte, bueno, Michael dejó de dar, o ese grupo, yo hice un tiempo, después tuve que dejar por cuestiones particulares, pero el grupo siguió, tenía un grupete así, seguidor de alumnos, que terminó trocando en una asociación de Jane Joyce, ¿no? De seguidores de Jane Joyce, hacían los grooms, y como ahora en esta época, bueno. Y, y hasta que, bueno, hasta que falleció Michael, se dedicó a mantener esa asociación que había armado. Entonces, en el 2001, pleno que se estaba cayendo todo acá a pedazos, bueno, Gustavo Fuente, un músico pionero de música irlandesa, me cita. Habíamos hecho unas muestras antes, ¿no? De música, talleres de música irlandesa, pero de manera así medio informal. Me cita para armar o participar de la primera escuela de música celta, ¿no? ujú, Primero como profesor de percusión, junto a otros colegas que enseñaban los otros instrumentos, y él también, y me propuso hacer gaélico. Pero yo digo, no me animo, ¿viste? No me animo porque ujú, digamos, no, tengo conocimiento, pero digamos, no tengo digamos, una formación. Este, pero bueno, resulta que ahí me entero que, bueno, Michael no seguía dando clases, no había nadie que lo hiciera y que había gente interesada. Y dije, bueno, voy a tener que hacer algo.
ujú, tuve que decir agarrar del material que yo disponía, que en ese entonces era, bueno, lo que teníamos como, yo estudiamos con Michael, así, bueno, fotocopia de un libro, cassette con los audios, y ujú, fue básicamente en el medio, digamos, entre lo que fue el curso con Michael, 96, por ahí 97, y esta época que yo empecé con eso, yo en el medio, 98 por ahí, había yo cursaba con Santana justamente, en la Liga Celta, que existió, bueno, ya no existe más, pero por desgracia, pero existía lo que se llamaba la Liga Celta, que la encabezaba en el Castro, otro referente de la colectividad gallega, y también pionero de la cultura celta en Argentina. De ahí daba clases Higinio Martínez Esteve de mitología celta y cultura celta, y Santana las de gaélico. Bueno, ujú, Santana, bueno, nos mostró que, bueno, él preparaba el material ya en español, ¿no? Porque el gran problema que tenía Michael era, yo venía de una familia que no era, mi abuela hablaba inglés, pero como si ahí se cortó, digamos, al ser mi abuela italiana, se cortó todo el tema de idioma, por lo menos de lo que es, o lo que se da mucho de la colectividad, que es este tema de que son bilingües por familia, ¿no? En mi caso no ujú, se dio. Entonces, claro, Michael daba mayormente un grupo de gente que era de la colectividad, que sabía inglés y daba las clases en inglés y el material estaba en inglés, lo cual ujú, para el tema del gaélico es una complicación en realidad. Pero bueno, depende cómo se lo enseñe. ujú, Entonces también hubo cosas que yo, digamos, intentando entender las clases de Michael, que la daba en inglés, durante mucho tiempo tuve que, incluso muchos vicios de mal aprendizaje de esa época, que tuve que también ir puliendo, ¿no? ujú, Eh, entonces, Santana ya brindaba un material preparado por él, traducido él, tipiado por él, tomado de libros, de bibliografía, pero que él lo presentaba en español. Entonces dije, bueno, vamos a tomar el material de Michael y el modelo de Santana, ¿no? Entonces, bueno, ujú, ahí empecé a traducir los materiales, y así con eso arranqué. O sea, ujú, y después, bueno, fui agregando material con el tiempo, incluso hasta el día de hoy estoy agregando material o ujú, tratando de renovarlo, ¿no? O sea, de ujú. alguna manera. Es como que creaste tu propio método en ese punto en que conectaste el español con el gaélico. Y, o sea, sí, o sea, no sé si mi método, sí, yo me gustaría sí, llegar al punto de poder decir, tener mi propio método, pero un poco se fue improvisando, o sea, digamos, lo que digamos, trato siempre de mostrar a los alumnos, decir, bueno, justamente, ¿no? O te pregunto, ¿y qué, hay que saber inglés? No, no, justamente, no tiene nada que ver con inglés. eh, y la ventaja que tenemos a partir del español, de que son lenguas más parecidas, son más lenguas primas, como digo, son lenguas primas porque el celta y el latín son lenguas hermanas, y por extensión las lenguas romances y la celta son lenguas primas. Y tenemos muchas Ujú, cosas más en común, justamente con material que está mayormente en inglés, y es un estorbo, por la gramática, por la fonética, pero sobre todo por las explicaciones gramáticas. Y bueno, fue como que sí, bueno, un poco es del material también adaptarle cosas a mi criterio, decir, bueno, mejorarle alguna cosita, ¿no? O modificar alguna cosita para que sea más entendible en español, pero con la ventaja que nosotros para tener mucho más ventaja por la fonética, por la gramática, y en ese sentido, bueno, trato de explotar lo más posible, ¿no? O sea, ujú. justamente, y bueno, y también Guillermo lo hace por su lado con respecto al escocés. Ujú, ujú. Genial, me encantó porque esa era como la próxima pregunta, la Ah, vinculación entre el español y el gaélico, y ya quedó claro, resuelta, así bueno, como iba directo. Y a nivel institucional, ¿se enseña hoy por hoy gaélico en escuelas o en universidades? en Irlanda. En Argentina, en Argentina. Y en mi caso, bueno, hasta donde yo sé, ahora se me dio esta oportunidad bueno, de hacerlo a través también de la Universidad de El Salvador. Pero digamos, salvo eso, digamos, tuve momentos donde el marco institucional fue, entre comillas, una escuela como la de música celta o el Blue Fagi, ¿no? O sea, en esos dos espacios, por lo menos lo que sería la enseñanza. Después hubo instituciones que han apoyado o han colaborado en el tema de la difusión, donde también, digamos, siempre estamos en ese sentido con Guillermo, pendientes o atentos de participar o de sumarnos a esa propuesta, que bueno, ahora también, sí, como no la saben, se han medio cortado, tratamos de hacerlo por nuestro lado de alguna manera. Pero Ujú, hubo una época que hubo distintos encuentros de lenguas minoritarias o de naciones sin Estado, o en distintos nombres de encuentros de lenguas en riesgo, ¿no? Entonces, Xeito Novo, que es una asociación de raíz gallega, promovió en su momento varios encuentros de lenguas minoritarias, que hubo como 6, más o menos entre el 2003 y el 2005.
15, 13, más o menos durante esa época, con discontinuidad, hubo distintos encuentros de lenguas minoritarias, ¿no? Y fueron bastante interesantes porque, bueno, eran congresos de lenguas y cerraban también con un show musical de cada colectividad que exponía en esos congresos. Se hicieron en lugares importantes como pudo haber sido el Estado de Inmigrantes, por ejemplo, o la misma Asociación Chaytonova. Eh, pero, por desgracia, la gente que organizaba esos eventos, todos se fueron por motivos personales a Europa y, bueno, se descontinuó. Ujú, Eh, por otro lado, tengo un amigo, tocayo mío, Fernando Lizarbe, que es el director de cultura del Centro Vasco de Rosario, el Saspirat, y ellos promovieron, y en su momento también, combinados con el San Patricio de allá de Rosario, que fue donde más se pudo sacar jugo, ahora como lo mismo, la parte cultural de San Patricio medio que también no tiene ahora quien lo represente, bueno, no hay, se medio que se cortó y que solamente, digamos, como referencia, nos sigue convocando el Centro Vasco, ¿no? Pero bueno, él promueve más por el tema de, como si ese tema de un corte más político de, como dice, naciones sin Estado, ¿no? Como en con el caso de los vascos, que en el caso irlandés, bueno, en el caso de Escocia sí encaja, como la situación vasco, el caso del bretón, que tuvo algunos, o el caso del catalán, que son los que siempre están más o menos participando o han participado. El caso de Irlanda es distinto, pues es lo contrario, es el único lengua celta que tiene un estado que ujú, es como primera lengua, pero que en realidad es minoritaria de todos modos, o sea que es una situación compleja la de Irlanda, ¿no? O del irlandés, que no ujú, encajaría desde ser todo como que de nación sin estado, pero bueno, era más que nada para siempre compartir qué trata de hacer cada lengua minoritaria para mantener y difundirla o conservarla, ¿no? Y entonces son como encuentros de intercambio, distinto al otro, donde era más de ponencia, ¿no? Y solamente eso. Acá es un poquito más tipo de intercambio, ¿no? Es que es más interesante. Y bueno, por ujú, suerte ahora bueno, también se cortó con la pandemia y de a poquito lo estamos retomando y cada tanto vamos, una vez por año por lo menos a Rosario, vamos a ujú, tratar de mantener ese concepto de las reuniones comunitarias. Pero ujú, bueno, salvando eso, bueno, después, bueno, se dio esta circunstancia, por suerte, que también, eh, de una manera, por un contacto, me proponen aquí en USAL dar las clases en plena pandemia también. Y lo bueno que me gustó que por lo menos era enseñar gaélico en la Escuela de Lenguas Modernas, ¿no? O sea, ujú, donde ya digamos, decir, bueno, logramos hacer encajar el gaélico donde corresponde, que es una ujú, lengua moderna, que no es una lengua como todo el mundo cree que está, este, como que fuera como una especie de latín, que está muerta y no hay manera de recuperarlo, no, todo lo contrario, el gaélico, bueno, está ujú, en riesgo, pero se hace siempre todo lo posible para mantenerlo, recuperarlo allá en Irlanda y bueno, no sé, ujú, solamente en mi caso acá, hay gente en Brasil, en distintos lugares de distintos países que hacen lo suyo para tratar también de difundir el gaélico, escocés, irlandés, ¿no? Entonces, bueno, ujú, lo complicado es acá quizás es que eh, por ejemplo, sí, los galeses con respecto a la Patagonia o los escoceses con respecto a Nueva Escocia tienen como también un foco referencial fuera de sus países, ¿no? Cosa que con ujú, los irlandeses no pudo ocurrir, no pudieron salir como una emigración organizada, sino que tuvieron que hacer, digamos, su diáspora, como decís, la diáspora salió como pudieron ir encajando en cada lugar, Estados ujú, Unidos, Australia, Inglaterra acá, y Brasil y un montón de lugares más, Alemania, y sin embargo, bueno, bueno, la colectividad irlandesa acá es la tercera más importante después de la americana y la australiana, pero bueno, no ujú, somos, digamos así, no somos una colectividad justamente unida, que nos fuimos a un lugar específico ujú, y tenemos opinión gaélico parlante acá y tenemos una referencia respecto a nuestra realmente, bueno, que acá hablan ya inglés, porque ujú, estamos muy próximos a Dublín, yo no soy la que era parlante, y salvo algún caso aislado donde haya venido gente que sí habla gaélico o las dos lenguas, pero ujú, eso es lo complicado, ¿no? O sea, no tenemos una referencia, es decir, bueno, hemos podido hacer una colectividad también gaélico parlante, y bueno, un poco mi idea es, dije, bueno, hace 20 años que enseño y justamente de la gente que aprendió en 20 años y en la pandemia para acá, aprendió más gente que en esos años anteriores. ujú, ¿No? Entonces, yo digo, bueno, si nos quisiéramos poner de acuerdo, o mal que mal, digamos, la semillita de, bueno, todo lo que han ido aprendiendo estos 20 años,
Es decir, bueno, tratamos de hacer, bueno, somos tímidamente un pequeño Geltag de Ujú. Sudamérica, ¿no? Es un poquito la motivación. Ujú. Genial, genial. Y en relación con ese punto, ¿no? Que tal vez los inmigrantes no han sido gaélico parlantes, pero que ustedes están hablando esta lengua y están aplicando usos de esta lengua en Argentina, más allá de lo que Sí. actualmente hay en Irlanda. ¿Cuál es el rol de la música desde tu perspectiva en este abordaje de la lengua gaélica? Digo, vos además de profe de gaélico, sos músico, sos luthier de un Ujú, instrumento irlandés como el bodhrán. ujú. ¿Qué lugar tiene la música en esa revitalización, digamos, de la cultura gaélica irlandesa? No, Oviedo, bueno, como todos, en realidad dentro de la colectividad, irónicamente es una de las cosas que más llama la atención a la colectividad, ¿no? Irlanda son todos músicos, mayormente la mayoría son músicos, que es lo que le sorprendió a Alan Parker cuando fue a hacer la película Commitments, cuando hizo el casting, que diciendo no pueden creer que todos eran buenos músicos y tan buenos, y sin embargo, acá en la colectividad son muy pocos los músicos, ¿no? O sea, no es que como que es raro la situación de donde lo contamos con la mano los músicos que somos de la colectividad o de ser una colectividad en sí mismo, ¿no? La mayoría de la gente que se ha dedicado, se viene dedicando de los 90 para acá, o de fines de los 80 para acá, porque en realidad todo esto surge con algunos pocos, Manuel Castro, Eliseo Magua Pinto, bueno, Fernando Lynch, y otros unos pocos personas que vienen cultivando todavía de los fines de los 80 para acá, la música celta, donde, bueno, sí, en ese momento se ha hecho el primer festival celta, que como yo siempre digo, quizá la música celta, el término música celta se puede decir que se puede haber inventado en Argentina, porque Ujú, cuando todavía no se hablaba de música celta, pues música celta, bueno, explotó también en esa época de los 90, ¿no? Como que se hizo de moda el término música celta, pero ya hubo un primer festival de música celta promovido por Manuel del Campo, referente de la colectividad asturiana, y el padre Fidel Rush de la colectividad irlandesa. Se hizo el primer festival en el FAGE, el primer festival de música celta, en el año 87. ujú, Entonces, ¿quién habla de música celta en el 87? Ni acá ni allá, ni en cualquier parte del mundo. Entonces, siempre digo, la música celta se inventó en Argentina, ujú, de la unión de dos referentes de dos colectividades celtas, ¿no? Que hicieron un esfuerzo para mostrar al público de que, sí, cada uno son una colectividad por su lado, pero que tenemos algo en común. ujú, Y ellos hicieron esa movida por primera antes que nadie. Después, bueno, viene toda la movida un poco más comercial por el contexto de los pubs y de los festivales, y bueno, y en los 90 que se podía conseguir cassettes y videos y libros con partitura, cosas que antes de eso era más difícil, ¿no? Bueno, lo único bueno, como me pasó a mí, mucho material que todavía conservo, porque antes se podía conseguir con más facilidad que ahora, ¿no? Si no lo pedí de afuera, ahora que te lo manden de afuera, no, ahí entraban de cualquier lado, ¿no? De España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda, te entraban diccionarios, ¿no? O sea, en Kells conseguíamos por las clases de Michael que no tenían los diccionarios gaélicos, y ahora no conseguir que te traiga un diccionario gaélico de acá si no lo trae de afuera directamente, ¿no? O te lo ujú, trae alguien de afuera. Entonces, bueno, fue un contexto favorable en todo sentido. Y entonces, bueno, lo mío fue medio también de casualidad en ese sentido, porque yo en realidad no, tampoco siempre quise dedicarme a la música. Yo hasta ese entonces la parte mía artística iba más por el lado del dibujo. ujú, Yo en ese mismo contexto que te cuento, de que empecé a interiorizarme con la colectividad y todo eso, yo había empezado a estudiar diseño gráfico porque era lo más parecido a lo que yo en ese entonces podía estudiar relacionado al dibujo, pero en realidad, mientras yo estudiaba diseño gráfico, empecé a aprender el arte celta. Entonces, bueno, de mucho ujú, tiempo, digamos, me dediqué también a hacer eso como una tercera actividad, aparte de la música, y bueno, y de cuando empecé a cultivar el idioma. ujú, Eh, Todo fue medio casualidad. Yo voy a buscar, nada, copiando cassette o buscando música en disquerías, veo un video de los Chieftains donde están tocando el borón, ¿no? Kevin Conniff. Y digo, quiero aprender ese instrumento. ujú, Entonces, en el grupito de gaélico que teníamos, hemos hecho como un grupito afín, íbamos a distintos eventos que nos íbamos enterando. Uno fue justamente una muestra de arte de una pintora de la colectividad irlandesa, que es también de zona sur, este, que bueno, he hecho una muestra. Y ahí fuimos, justo fue una primera vez que tocó de Shepherds, ¿no? Y ujú, em,
ahí voy con mi amigo Rush, y ahí, ahí que se encuentra, que lo conoce a Lynch, y me dice, conocí a este flaco, que yo, me estuve a charlar, bueno, que yo, ya pasó la circunstancia ahí, cuando vamos con otro, con el mismo grupito, una vez al San Martín, al Teatro San Martín, a ver un recital de música celta, era el grupo de Manuel Castro y Fernando Lynch, Eliseo Maguas, ¿no? Que era Duil. Bueno, Manuel Castro tocaba la percusión y la gaita. Me dice Lynch, Manuel se va de grupo, necesitamos un reemplazo. Digo, bueno, si vos me enseñás a tocar, yo me engancho, ¿no? Ujú. Entonces me dio una clase, me prestó un tambor, dos cassettes con el repertorio, con el tutor, y ahí empecé. A la semana ya estaba tocando, porque tenía que aprender, porque a la semana ya tuve un recital, que era en Pasó la Plaza. Ujú. Y, y a los 3 meses digo, bueno, no quiero tener un instrumento prestado, entonces le pregunto a Manolo, ¿cómo te hiciste tu tambor? No, fui a tal lugar, me dio los materiales ahí, fui a ese mismo lugar, me dio los materiales, me hice mi primer tambor, y así Ujú. empecé. Este, pero en ese contexto, y ya ese mismo año, bueno, fue también por octubre, por ahí, fue el primer Festival Celta Teatro del Globo, que está registrado en un CD. Ya el segundo recital de música celta, festival, ya vino, lo conocimos personalmente ya a Carlos Núñez, digamos, fue un contexto todo tan rápido, y bueno, y el tema así, el ambiente, los pubs, y si no eran pubs, digamos, entre los festivales y los pubs, también había más apertura para tocar en otros lugares, centros culturales, que también era mucho más permeable de conseguir más lugares para tocar y estar prácticamente tocando todos los fines de semana. Entonces, Ujú. pues el aprendizaje fue, el mismo Androidín, yo tocaba con Brian Barte y él me dice, mirá, vos tenés que hacer así, el tema de los tonos, ¿viste? Entonces, bueno, era todo son muy esponjable, ¿no? O sea, toda una Ujú. esponja que uno iba absorbiendo por distintas cosas, ¿no? Ujú. Todo fuera así. Entonces te fue pegando por ósmosis. Qué Así que genial. bueno, de cierta manera, bueno, lo que tienen, que le decimos, el contexto de las bandas celtas, la mayoría, como sí, no son de la colectividad, gente que en ese momento, bueno, eh, distintos orígenes que se dedicaban a cultivar la música celta, en ese momento, porque también fue un contexto que se permitió eso. Ujú. Después algunos siguen, otros no, otros, bueno, fue trocando ahora a la movida medieval Ujú. y se mantiene de esa otra manera, pero bueno, por mi parte, lo que sí, respecto a la música en gaélico, sí, con Duir ya hacíamos alguna canción en gaélico, después con otras bandas, yo siempre, bueno, por mi cuenta, pero hubo otras bandas que quizás en ese momento han hecho alguna cosa en gaélico, o bandas de la Patagonia, pero que Ujú. lo han hecho más por fonética, ¿no? O sea, entonces también una cosa está bien, puedes hacerlo por fonética, pero lo mejor es si vas a cantar en gaélico, que sepas lo que está diciendo, ¿no? O sea, Ujú. que tengas una idea de lo que estás pronunciando y de lo que estás diciendo. Entonces, Ujú. bueno, por poco, con Santana lo mismo, cuando yo me armo el coro, yo me uno al coro, tuve como 3 años en el coro, bueno, el coro gaélico, cara, está reducido a unas pocas personas, pero bueno, sigue manteniéndose. Una buena manera de difundir la música gaélica, aunque sea escocesa, también digo, a un público más masivo, ¿no? Ujú. Este, eso son idas y venidas, pero como sí, fue también un poco a materia de mano también de los contextos también económicos, Ujú. sociales, que también ayudan o no ayudan, ¿no? Ese es Mm. el tema también. Exacto, exacto. Dos preguntas en relación a este aspecto musical. Es decir, que la música tradicional celta se combina con las letras en gaélico. No es solamente instrumental este tipo de música que ustedes están haciendo por un lado. Y por otro lado, al Borón le incorporás tus diseños en versiones, digamos, de la cultura celta también. Sí, el tema de la música, bueno, pues sí, la mayoría, obviamente, la mayoría canta, bueno, o canta en inglés y hace los temas instrumentales, y los menos que hacen, y de hecho en gaélico. Yo apunto siempre más a que proyectos que yo encaro, obviamente, primero el gaélico, ¿no? Siempre no hemos hecho, uno de los que yo he promovido, he participado de grupos, en donde a lo mejor no lo he promovido yo, sino que, bueno, tenemos armado entre distintos músicos, pero en donde la motivación por la cultura, que bueno, pues veníamos también en relación a los escoceses, y entonces, bueno, tanto sea con Santana, que teníamos un grupo paralelo, el grupo teníamos el coro, pero teníamos el grupo musical del coro, que eran los mismos, algunos miembros del coro que eran músicos, Ujú. entonces podíamos tocar el coro con el grupo, o el grupo solo y el coro solo, según los eventos, pero mayormente eran, digamos, el tándem, coro más Fingal, que era el grupo que teníamos, que éramos miembros del grupo coro, que éramos músicos.
y hacemos canciones en gaélico, aparte del repertorio que estaba en el coro. Eh, Respecto a los proyectos que yo pude encarar, recién el que más pude dirigir con mucho tiempo y coordinar fue el coro, el ensamble de percusión, que era de Ruth Manlúin, que duró del 2012 al 2019 más o menos, Ujú, 2018, ¿no? Ahí apuntamos no solamente a mostrar que el tambor, el borón, no solamente es un parche con un pandero grande que se toca con una baqueta, sino que con accesorios, ensamblándolo entre distintas tonalidades, distintos parches, podríamos mostrar que el instrumento que era muy versátil ujú, era muy rico siendo una percusión y enganchaba, la gente se enganchó porque era hacer tan visceral, ¿no? La gente se enganchaba mucho y encima con el aditamento de las canciones en gaélico, ¿no? ujú, De hecho, alguna canción que hacíamos en gaélico que era muy larga, que del grupo Kila, por la temática, terminé como vi unos puentes medio así resueltos en la versión original, porque la versión original a lo mejor hacían unos efectos de audio y quedaba bien, pero acá nos quedaba como un puente, dos puentes medios descolgados y dije, bueno, tengo que meterle algo. Y ahí terminé metiéndole dos pasajes de dos temas de Sumo, porque ujú, tenía que ver con la temática del tema en sí, y la gente se enganchaba de golpe, que tenía una canción gaélica, se enganchaba de golpe, cantabas un pedacito de la canción de Sumo y la gente se enganchaba ahí y se conectaba en ese momento, ¿no? ujú, Pero salvando eso, es como que la música, bueno, acá los músicos que se dedican a eso, sí, mayormente se dedican a la parte instrumental, no tanto a la vocal, son los ujú, menos. Incluso hay músicos, hay grupos que son solamente instrumentales y no tienen cantantes. ujú, Este, y por la parte de la mayoría se lo hacen en inglés. Este, ujú, Respecto al tambor, bueno, nada, yo digo, el primer tambor que yo me hice lo hice como pude, a mano, era un engendro. Después, digamos, hasta que lo fui perfeccionando, hasta que conseguí mi proveedor actual que me hace los aros, y ahí fue mejorando. Eh, Justamente un muchacho que tocábamos con André Dim, con un ex compañero de gaélico, había ido a Irlanda, se había trabado un tambor con sistema de tensores de afinación. Entonces ese fue mi modelo para mi modelo de tambores, que sí, incluso lo sigo haciendo todavía con esa forma. Este, el tema, bueno, lo mismo. O sea, estábamos ahí en Ruidín, de golpe, bueno, sí, bueno, me das clase, me fabricás uno y fue toda una cadena, ¿no? O ujú, sea, no es que lo mismo, uno se propuso, bueno, voy a dedicarme a fabricar y enseñar. Luego se fue dando una cadena de circunstancias donde la gente, bueno, fue un poco el motor de eso, ¿no? ujú, Y, y si me lo piden con decoración, lo hacemos con decoración, y si no me piden sin nada, lo hacemos sin nada. Pero ujú, mayormente, digamos, el tema pasa por, bueno, promuevo distintos modelos de tamaños, de ancho, de grosor, según la tonalidad, si que sea más grave, más agudo, más fuerte, menos fuerte. Hay mucho, lo mismo que con el tema del idioma, o sea, hay mucha gente, ujú, directamente, digo, sí, es su primer contacto con la música, el tambor, ¿no? O sea, justamente no tiene ninguna formación musical, yo tampoco, o sea, es todo completamente intuitivo, y que se puso, digamos, se pone en contacto con la música, y puntualmente la música celta fue con un tambor, con un borón. ujú, Pero hay gente, bueno, lo ha hecho para tener, porque se iba a dedicar a tocar con una banda y se le dio un uso más profesional, y hay quienes solamente lo hizo por gusto nomás, para explorar, de tocar algo, ¿no? O sea, así que y también ya perdí la cuenta de cuánto fabriqué todos estos años. Qué genialidad. Em, Así es. Bueno, Ferry, mira, es un lujo escucharte realmente. Seguiría haciéndote preguntas, pero tampoco te quiero quitar demasiado No, no, tiempo sí, no que hay ya problema. se ha Ujú. extendido. Hasta aquí estarían las preguntas que tenía planificada, pero ¿hay algo Sí. que vos quieras agregar, que haya estado ausente dentro de este diálogo, que quieras comentar sobre el gaélico, sobre la música, etcétera? Sí, no sé, bueno, sí, es muy complicado, no sé si te quieres preguntarme algo más, pero este, no, básicamente con eso que conté estaría bien, porque bueno, hay mucho más que contar, ¿no? Te conté, ya un poco yo te conté cómo fue que se fue armando un poco el tema del curso. Ujú, Lo único que eso ahora se ha ido actualizando de a poco fue eso, ¿no? Así, bueno, de pasar de de entregar fotocopias y copias del cassette, las primeras épocas, a decir, bueno, bueno, ya no un cassette, tenemos un CD con un aparato con que reproducirlo, y ujú, cuando ya, digamos, ya incluso antes de la pandemia, a lo mejor yo ya directamente era mandar los audios por mail,
¿no? Y el material por mail y cada uno se encarga de bajarlo, imprimirlo, usarlo como quisiera, que a su conveniencia. Lo bueno de eh, lo único inconveniente era eso, ¿no? Sí, bueno, sí, teníamos por la escuela celta, el FAGI, pero hubo en donde muchas épocas donde, bueno, llegué a la época que yo viví en Capital, a lo mejor yo daba en mi propio domicilio o iba, digamos, a algún domicilio particular o tenía un tercer lugar que no era una institución, sino que me en una casa de una gente mía que me prestaba la casa, porque tienen también una sala de ensayo, porque tienen un grupo de baile, y bueno, y el paso se presta para eso, y sigue siendo un lugar, bueno, que todavía dispongo eventualmente, ¿no? Desgraciadamente, como digo, si vos, no, la parte institucional de la colectividad es la que no ayuda mucho, ahora en este contexto, quizás sí, lo fue en la época que fue fuerte, en los 90 fue más permisiva, pero como sí, ese tema como de vuelta, sí, ¿por qué en Santa Brígida no se enseña en gaélico? ¿Por qué no se enseña en otras instituciones irlandesas o colegios como acá mismo, acá, que yo, el Colegio Irlandés de Drogué, que ya no es de la colectividad, pero bueno, como sí, sí hacen poco, sí, bueno, enseñamos canciones, enseñamos la danza, pero siempre como que el idioma queda afuera, ¿no? O la parte musical también, ¿no? Sí, Ujú, o se han formado eh, asociaciones, ramas de la Colta Skeltore Eirin, que es la Asociación de Música Irlandesa de Irlanda, de músicos irlandeses, se han formado una rama en su momento en La Plata, otra en Buenos Aires, otra en Rosario, ahora la de Córdoba, y siempre como que duran un tiempito y después todo se difuminó y es como que también, digamos, bueno, pasa lo mismo con los grupos de danza, ¿no? O sea, los grupos de danza son también, no hay, o sea, hay pocas colectividades centros que tienen su grupo de baile. Bueno, el grupo de Luján tiene su grupo de baile. El grupo, bueno, los grupos de Rosario también lo tienen, de La Plata, pero sigue siendo un tema que igual que las bandas. O sea, las bandas son grupos independientes, los grupos de música y de danza son también grupos independientes, no tienen apoyo directo siempre de la colectividad. Con suerte, a pocas penas puedas conseguir una especie de la embajada también, como que la misma embajada nunca, siempre más un tema de vínculos comerciales que culturales con Argentina, y es como que ahora hubo un cambio un poco con Justin Harman, que como se llama una asociación de estudios irlandeses, un poco eso fue como mejorando, ¿no? Y como está también vinculado SAL y todo eso, y a poquito eso se está como mejorando, pero como que es muy así, ¿no? Muy, ujú, este, a cuentagotas. Y es como ujú, que siempre pasa eso, como que la colectividad nunca hizo demasiado, bueno, lo hizo en su momento, pero ahora como que se enfoca atrás, volvió para atrás y no hace demasiado para decir, bueno, porque la colectividad que tendría que apoyarte o la embajada y no lo hacen. ujú, Si no lo hacen, si vos no le vas a buscar atrás un poco que lo hagan, ¿no? O sea, no nace de ellos. ujú. Entonces, bueno, surgió esto. Así que, bueno, por suerte, digamos, lo único positivo de la pandemia fue eso. Así, bueno, poder hacer una clase virtual, compartir el material online, estamos todos cómodos, te mandas a la corrida, che, que no llego con el subte, que no llego con el Ujú, tren, o que está llegando a un lugar y te cancela el alumno, y bueno, así, esas cosas que pasaban a veces que eran medio frustrantes, por ujú, lo menos ahora sí, particular o con un apoyo de la USAL, pero digamos, siempre la forma de divulgación virtual va a ser mucho más abierta, porque incluso está bien, puedes dar con gente de afuera, del ujú, exterior, que tenía como que otro alumno también del exterior. Entonces, bueno, eso en ese sentido, lo único bueno que sí, bueno, por fin, mal que mal, ahora, a lo que nos costó tanto en su momento conseguir canciones, conseguir cómo fabricar instrumentos, cómo conseguir material, bueno, ahora la tenemos más fácil y bueno, y tenemos que sacar el provecho, ¿no? exacto, exacto. Un Geiltag en Argentina, como dijiste. Así que bueno. Bien, Se muchas sigue aspirando a gracias. eso. No, gracias a vos. Exacto. Gracias, Ferry. Dejo de